Yo creo que la obsesión no depende de ti, o sea, es algo que tú no puedes controlar. Un caso muy evidente ahorita, es un caso que está muy en boga porque la gente está hablando de esto, es la serie esta famosa que se hizo en Netflix de Bebé Reno. Pero uno de los ángulos que aborda es la obsesión de una persona hacia otra. O sea, que yo viví algo así parecido. Pero literal. Sí, literal. ¿Es en serio? Vieron la cantidad de personas que visualizaron la serie. Sí. Estamos hablando casi que 90 millones de visualizaciones de la serie. La cuestión está en que el internet no te puede zafar. Y la gente empezó a buscar a la verdadera. Detective de internet. Y empezaron a acosarla a tal punto que tuvo que salir a dar declaraciones. Bueno, arrancamos con otro episodio de Incómodos, este espacio donde tratamos de hacer de temas controversiales algo conversable. Cada uno de nosotros tiene diferentes perspectivas, pero pensamos que siempre podemos dialogar. Y no solamente podemos dialogar, sino que también queremos debatirlas. Y lo vamos a hacer bajo la línea del respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y arrancamos con otro episodio de Incómodos Podcast. Háblame, Ale. Esto lo debería empezar Julián. ¿Verdad? Es de la obsesión. Por si teníamos tiempo sin conversar los tres. La última vez que tuvimos los tres solos fue hace 2 episodios. Hace 2 episodios. Tuve un tiempo out restaurando fuerzas. Yo creo que nos toca unos episodios sin invitados. Vamos a hacer unos 2-3 episodios sin invitados. Pues Julián tenía muy obsesionado con el tema de la iglesia, Ya no querían en la iglesia. Y tiene un seriado de la iglesia. Pues. Obsesión fatal. Obsesión, ¿cómo es que? Eclesiástica. No, una obsesión eclesiástica. De entrada, de frente, les voy a hacer una pregunta. Suelta. Yo varias veces, de hecho ahorita, en serio te pasó ahorita, antes de empezar a grabar, que dije, esto después de si quieren lo cortan, pero voy a hacer pipí. Estaba haciendo pipí y dije, déjame pensar cómo... Y me puse a pensar en una frase que yo he utilizado muchas veces la he dicho. Y es que la frase de que a mí me obsesiona, pero creo que la he usado Sí, ¿verdad? Sí. A mí me obsesiona la idea de Dios. O sea, me obsesiona la idea de Dios. Y cuando uno profundiza en la palabra obsesión, yo hoy reconozco que he usado el término absurdamente mal. Pero es donde vamos a ir debatiendo obsesión, pasión o fanatismo. Esos 3 temas. Yo creo que es algo, y de hecho esto, en el momento que estamos grabando esto, hoy está comenzando numéricamente uno de los eventos más importantes en el mundo, como es la Eurocopa, todos los eventos que tienen que ver con el fútbol. El fútbol es un deporte que mueve muchísima pasión en muchos países. De hecho, se dice que el fútbol es la religión de Europa. Y aprovechando ese tema, dije, bueno, ¿qué pasa si debatimos un poquito de esto? Hablamos un poquito de las obsesiones, de las pasiones, de los fanatismos, qué está bien, qué está mal, qué no, para luego llegar, eso lo vamos a dejar para el final, a... ¿Tú eres apasionado por Dios? ¿Te obsesiona la idea de Dios? ¿O te consideras fanático de Dios? Excelente. Ahí te lo dejo para ver qué quieren. ¿Tú sabes qué? Esto es un temazo porque todos, absolutamente todos, tenemos algo de obsesivos. O sea, todos batallamos con alguna obsesión en nuestra vida. No, yo tampoco. Y esta mañana me reía mucho porque mi esposa se burlaba de mí. Varias obsesiones. Ajá. Y ella me decía, mira, si tú puedes habla de tu vida, me decía. Porque no hay una persona más obsesionada que tú. Yo le digo, ajá, pero ¿qué obsesión tengo yo? Y me dice, bueno, tú eres tan obsesionado que... ¿Y es un complemento? Tienes tu talk. Que por lo menos tengo unas obsesiones, brother, de que yo tengo que, por lo menos si el vaso va así, yo tengo que colocar el vaso así de una manera específica. No sé si se dieron cuenta cuando llegué, yo vi que estaba la tapa mala, la quité y la coloqué en la forma como tiene que ir la tapa para mí. Y eso es algo que yo siempre lo voy a hacer. Ya lo hice al primer principio y desde la primera vez que empezamos a grabar. Y cada vez que ustedes vean que yo me siente en esta mesa, ustedes van a ver que yo voy a quitar la tapa y la voy a colocar en la forma como debe ir mi tapa. Y me estresa ver tu tapa colocada de esa manera. Eso es una obsesión. Eso es una obsesión, eso es un top. Eso es algo que
es recurrente cuando tú Es lo ves recurrente. y no te da paz. Y O sea, te tienes que perturba. hacer. Sí, no, me perturba, yo tengo que cambiarlo. Mira, esto me pasó algo, Juan Carlos. Tenía que salir muy rápido de la casa y porque se nos hizo tarde. Entonces tenía que llevar al niño al kinder, o sea, a mi hijo al trabajo, y traerlo para que trabajara, llevarlo al preescolar. Tu bebé. Sí, a mi bebé. Entonces, y en esa corredera subí a la habitación un momento a buscar algo y voy saliendo y me frené porque yo tengo algo. Yo no puedo salir de mi cuarto si no tengo la cama tendida. Y me frené, ¡boom! Y dije, Ok. oh, yeah. Conociendo Y a entonces, Julián. pero fue una batalla porque decía, bueno, pero puede quedar extendida. Entonces, en mi mente yo dije, pero ¿cómo la dejo extendida? Entonces mis hijas van a ver que yo no tendí la cama. Después, como yo le digo a mis hijas que y hice una película en mi cabeza y dije, no. Y la tendí rápido y freno y arreglo todo. Entonces terminé arreglando la mesa de noche, ordenando los controles, y después que tengo que cerrar el closet. Porque si el closet queda abierto, se ve desordenado la habitación. Entonces la cierro y salgo, brother. Así es mi vida. Pero eso es algo que no puedes controlar. Es algo que me perturba y tengo que hacerlo. Yo creo que mira, vamos a definir el término. Ajá. Eso. Vamos a definir. Mira, la psicología considera la obsesión como un componente principal del trastorno obsesivo compulsivo. Es un término utilizado para describir pensamientos, imágenes o impulsos persistentes e involuntarios que invaden la mente de una persona de manera recurrente, provocando ansiedad o incomodidad. Ok. Estas ideas suelen ser intrusivas y no deseadas y a menudo resultan difíciles de controlar por parte de la persona afectada. Me llamó la atención intrusiva porque a mí también me ha pasado. Yo también tengo mi TOC. Bastante. Yo, por ejemplo, siempre me tengo que sentar en el mismo lugar. ¿Ah? Usted hace rato y que no, tú tienes un poco. Yo estoy tratando de pensar los míos ahorita. Lánzate tú, Ahorita me lánzale el lanzan, primero. ahorita. Lánzale, pero Lance. sin anestesia. Pero no me crucifiquen tampoco. Yo no lo quiero hacer porque Tiro. Estoy rey. este se ve que no se puede ensuciar ni la camisa porque tiene una manchita en la camisa y lo perdemos. No sale el podcast. ¿En serio? No. Está ¿En bien. serio? Ayer, de tu cumpleaños, te regalamos un suéter. Epa, lo voy a poner aquí. El diseñador lo va a poner aquí. Una belleza. Una belleza de suéter. Y a mí me da risa porque tú tienes una forma de analizar las cosas. Entonces yo decía, mira, fíjate, yo decía, y con mi esposa me reía demasiado. Mi esposa es la productora, está por allá, y yo me reía demasiado. Decía, mira, él va a llegar y va a ver el suéter. Y lo primero que va a ver es que la tela sea una tela que a él le agrada. Él no va a ver mucho diseño ni nada. Él lo que va a ver primero es la tela. Después se lo va a probar y él va a medir que las mangas y el suéter tengan la medida hasta donde él le gusta que le llegue. Le decía, entonces eso es complicado, le decía yo ayer, porque él es obsesivo con eso. Y entonces yo me quedaba observando cuando él se puso el suéter y decía, mira, ya midió las mangas, mira, ya midió que le llega hasta donde es. Y después que él probó todo fue que dijo, es perfecto. Entonces, es una obsesión con la vestimenta Sí. que tú tienes. Ok. Voy a Esa es una. Esa es una. Ah, mira, tiene una lista. Y que aquí voy con la otra. Yo tengo una, yo soy de los que, pero eso ya es de viejo y me preocupa, yo estoy joven, de los que sale y siempre tiene que revisar 2 o 3 veces las cosas porque pensaste que lo olvidaste y estaba ahí en el bolsillo. Pues, Pero ¿cómo diferencias obsesión de hábitos? Por ejemplo, hemos hablado muchas veces en este podcast de los hábitos que todos tenemos con el celular. O sea, eso no es una obsesión. O sea, eso es un mal hábito. Lo que pasa es Dependiendo que- cómo lo Ese- tengas. Puede ser, lo que pasa es que Porque tú supuestamente... acabas de definir algo que tiene que ver con pensamientos que además aparecen Sí. de repente. Pero, ¿sabes qué? Estaba leyendo y que hoy en día se han incrementado más los trastornos obsesivos compulsivos, o sea, o las obsesiones de este tipo, por el uso específicamente de los dispositivos y la Excesivo. inmersión en las redes sociales. O sea, ha habido un pico específicamente en generaciones jóvenes en este tipo de trastornos que antes no se veía. Porque al generar pensamientos intrusivos, las redes sociales es el principal cultivo para generar cosas o sea, en tu vida que capaz no tienes, pero que empiezas a obsesionarte con ellas de una manera indirecta. Entonces son cosas que tú empiezas a desarrollar y que no controlas. Por ejemplo, Julián, como decía, las ganas de la cama, ordenarla y todo eso, pero que es algo que él solo está viviendo, pero que para mí no es una obsesión. Pero otra cosa para mí, se me acaba el día con eso. Entonces es algo que tú puedes inclusive cultivar en tu vida y no te das cuenta. Que eres, o sea, es difícil de ver, al menos que alguien te diga, ah, tú eres así. Es complicado. La obsesión tiene que ver mucho con el interés excesivo que tenemos por algo o alguien que vamos desarrollando en el caminar, en nuestro diario vivir. Yo no quería tocar el tema de las redes, pero tú las tocaste. No, yo por favor. Y entonces, Tenemos que dedicar un seriado a hablar bien de las redes sociales.
Porque ustedes, o sea, lo que hacen es destruir las redes sociales todo el tiempo. Y estamos dañando la chamba, perdón. Sí. Pero las redes sociales son buenas porque obtienes mucha, obtienes buena No se le información. siente la sinceridad. Fue honesto, fue súper No, honesto. son buenas. Obtienes buena información, pero también, por otro lado, son dañinas. Te hacen, Claro. te hacen obsesivo. ¿Por qué? Porque empiezas a tener un interés excesivo y el exceso siempre va a ser dañino. Y entonces ese interés obsesivo va a crear en ti excesivo va a crear obsesión por algo o alguien. Por ejemplo, las personas que les gusta, por lo menos ahorita, nosotros estamos en una temporada donde hemos estado remodelando la casa en algunos aspectos, ¿no? Y entonces llega el punto donde comienzas a ver siempre lo mismo, ¿no? Y las redes contribuyen a eso, a bombardearte cada vez más con lo que tú estás viendo, porque el algoritmo se pega allí y comienza a lanzarte lo mismo. Y entonces llega un punto tal que esa obsesión por alcanzar lo que quieres te llena de tanto exceso que ya no lo buscas solamente en las redes, sino que lo vas a buscar ahora en streaming, lo vas a buscar en video, vas a buscar información y entonces ya tu vida empieza a llenarse full de estos temas, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Al punto tal de que llega a ser como enfermizo ya, porque tú dices, bueno, ¿qué más quiero saber de esto? ¿Qué tanto quiero saber de esto? Pero si es algo que tú a veces no puedes controlar, o sea, ¿cómo se diferencia eso? Ah. O sea, ¿cómo termina siendo, por ejemplo, hablando ahora el fanatismo y la obsesión? ¿Cuál es la diferencia de los dos? Yo creo que la obsesión es algo que es, o sea, no depende de ti. O sea, es algo que Ajá. tú no puedes controlar. O sea, es algo que te sucede de repente. A ver, lo hablamos en verdad hace rato cuando dijimos que queríamos hablar de esto. Un caso muy evidente ahorita, y es un caso que está muy en boga porque la gente está hablando de esto, es la serie esta famosa que se hizo en Netflix de Bebé Reno. O sea, ese caso es muy complejo, todo lo que hay detrás de esa serie, pero uno de los ángulos que aborda es la obsesión de una persona hacia otra. O sea, que yo viví algo así parecido. Pero También. literal. Sí, literal. Te decían bebé reno también. Literal. ¿Es en serio? Sí, sí, sí. Tú sabes que O sea, Stalker. No, te lo voy a relatar aquí rapidito. Hace muchos años tuve una pareja, una novia, con la cual Pero estuve años. años. Tiraste años. No, muchos años. Ya O sea, yo que- tengo que- 20 por eso, acabas de años tirar y 30 lejos años. casado. ¿Del liceo? No, de chamo. De hecho. Y tuve una pareja, vivimos juntos, y esta chama se obsesionó de una manera conmigo que yo decía, o sea, no entiendo, porque yo, para esa época, yo no creo que nadie diera una moneda por mí, pero tenía una obsesión, pero increíble, increíble, al punto tal que para yo zafarme de esa relación me costó muchísimo. Y era una obsesión de que yo me acercaba a cualquier persona y eso era un problema para esa persona. Solamente con yo acercarme, tener una amistad, tener conversaciones, era peligroso. Es peligroso. O sea, esta Tóxico. persona iba al punto tal de que si yo hablaba, saludaba a una muchacha, ella iba y la agarraba por los pelos y la arrastraba en el piso. O sea, así de sencillo era. Y era obsesiva, pero de una manera que no te imaginas. Me acuerdo un día que íbamos a salir con unos panas allí, que vamos a ir a una fiesta y yo no sé qué y tal. Y entonces la obsesión que ella tenía hacia mí era tan grande de poderse despegar, de que yo pudiera salir a algún lugar con mis amigos, que agarró, después que yo estaba vestido, fue y me buscó y me ha vaciado una botella de malta para mancharme toda la ropa encima para que yo no pudiera ir al lugar donde tenía que ir. Pegazo. Y no, era una locura. Y entonces eso se empezó a tornar de forma agresiva, porque este tipo de personas tienden a ser muy violentas. Cuando ya todo se sale de control, comienzan a ser violentas y ellas proceden a la violencia física, no les importa nada. Es más, no les importa ser golpeados ni nada por el estilo con tal de ellos, porque se ciegan. Pero tú sabes que una de las cosas que a mí me llevó a reflexionar mucho sobre ese caso que te pasó a ti, ese caso que... Oh, ya para decir algo, a donde dije, no les importa ser golpeada, no era que yo la golpeaba por si a las moscas, No, para bueno. librarme de eso. y No me vaya... Sí. Ok, no, listo, seguimos adelante. Pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de esa serie, que dio debate a este tipo de conversaciones, es que todo el mundo hablaba de la serie y la gente decía, berro, pobrecito el tipo, pobrecito el tipo. O sea, yo te escucho hablar, fíjate que lo primero que uno dice es sapegato, ¿no?
Besito, Julián. Pero la realidad, y aquí es donde yo creo que tiene que ver mucho con la obsesión, cuando algo es obsesivo, es que primero que creo yo, desde mi punto de vista, nuevamente, esto es algo que es involuntario. Esa persona no lo puede controlar. O sea, No puede. es muy dañino para la persona que lo sufre, pero es muy dañino también para la persona que lo está viviendo. De hecho, ahorita en este momento se está viviendo el tema de que esta persona demandó a Netflix porque todo el mundo le ha caído encima. Es decir, es una persona obsesionada en todo. Ella se obsesionó, pide que el guionista, él quería como proteger la identidad de todos, pero ella salió misma a decir yo soy la persona, ella trató como de estar en el spotlight de todo, es una persona obsesionada. Y cuando tú ves el comportamiento, y de hecho las pocas entrevistas que he podido ver de la persona real detrás de la serie, tú te das cuenta que es una persona atormentada. Yo creo que la obsesión atormenta hasta el punto de que es dañino para todo el mundo. Yo tengo una opinión con eso que estás diciendo, porque justamente ayer vi como un punto de vista diferente, porque el caso de Marta, que es el personaje que Ajá. representa la persona obsesiva, ella sale a la luz es porque vieron la cantidad de personas que visualizaron la serie en Sí. Netflix. O sea, estamos hablando casi que 90 millones de visualizaciones de la serie, estuvo en el top 3 de las más visualizadas dentro de la plataforma. Y la cuestión está en que el internet no te puede zafar. Y la gente empezó a buscar a la Los verdadera. detectives de internet. Y empezaron a acosarla a tal punto que tuvo que salir a dar declaraciones. Pero una de las declaraciones que ella da es que ella estaba sufriendo acoso. Y cuando tú pones o expones a una persona que ha sido obsesiva bajo otro, porque mi punto de vista es que ambos son obsesivos a su manera. Eran ambos personas Sí. obsesivas. Entonces, cuando estas personas acosan a lo que fue una acosadora, una persona vulnerable que no está preparada para asumir primero, presentarse a cámara, responder preguntas. Entonces ella mostraba en una de sus últimas entrevistas en un canal británico muy importante diciendo que ella estaba siendo acosada y que no sabía cómo manejar esto. O sea, primero porque sabemos que las series le echan cierto aditivo. Y Así segundo, es. está jugando con la psicología. Hoy en día, y esto fue una opinión que vi en un podcast también, decía, no se imaginan la cantidad de videos que hay de psicólogos diseccionando el perfil de esta mujer. O sea, a cada rato un video diferente de un supuesto profesional hablando de la obsesión de alguien. Entonces, es como que tú te vuelves o monetizas la salud mental Ujú. de una persona a costa también de una obsesión que tú tienes por saber cómo es el comportamiento de alguien. Es un morbo digital demasiado delicado. Entonces, cuando uno explica como las obsesiones a nivel de profundidad, uno dice, yo también soy obsesionado al tratar de buscarle como un espectro racional de carácter social y psicológico que sabemos que la ciencia llega hasta un límite. Por ejemplo, para explicar cómo es el dolor de ella, cómo es la empatía, porque al final la serie trata de empatizar con este tipo Sí. de personaje y lo que está haciendo las redes es menos empático, sino vamos a acabar con ellos. Mismo caso en Venezuela que vimos recientemente, abrió un portal, pero también salió uno de los familiares de este caso, que no lo voy a nombrar acá, hablando acerca de cómo esta persona hubo como víctimas que también como que incentivaron esa conducta sabiendo que esa persona era obsesiva. Entonces, es un tema bastante complejo, pero llama mucho a la reflexión que el tema de la obsesión es rechazado, pero la gente no ve a veces su propia obsesión. Y cuando alguien lo tiene ya, ¿sabes? A un carácter ya que necesita ayuda. Pero es que además yo creo que lo hemos normalizado, ¿vale? O sea, Total. Yo vuelvo, insisto, yo creo que el tema de la obsesión, cuando tú ves nuevamente, a mí lo que más me llama la atención de la definición es como culmina. O sea, primero que son intrusivas, son involuntarias, generan angustia o ansiedad. O sea, ya por eso, ya nada es por default. Yo muchas veces, en muchas cosas de mi vida, yo digo, no, es que yo soy un obsesionado en esto. Y la realidad es que no es nada bueno lo que yo estoy No. diciendo. O sea, no es que yo soy un obsesionado en, voy a decir cualquier cosa, en el fútbol. Su fútbol me obsesiona. Si te obsesiona el fútbol, tú lo que estás diciendo es que el fútbol te genera ansiedad, te perturba. Y no es lógico. O sea, también lo hemos usado, o lo usamos de una manera muy light cuando lo hablamos. Y resulta que el impacto de una obsesión es devastadora para la persona y para el entorno. Sí. O sea, en cualquiera de los dos. Así es. A diferencia, desde mi punto de vista, lo que es el fanatismo. Porque el fanatismo sí es una decisión individual. Lo que pasa es que lo que hace el fanatismo es que tú no cuestiones, o sea, es una pasión Claro. tan grande Te vuelve irracional. que tú te vuelves irracional. Pero tú no puedes creer que el fanatismo te puede llevar a la obsesión de algo. Porque es como, yo soy fanático de algo cuando se forme mi identidad conforme a ese gusto. Yo creo que la línea se quiebra cuando empieza a tener impactos en tus emociones y no lo sabes controlar.
Yo Ok. creo que ahí es donde tú Sí. marcas la línea entre el fanatismo y la obsesión. Porque yo puedo ser fanático, no sé, voy a decir cualquier cosa, yo soy fanático del béisbol. Ujú. Pero en el momento en que yo lo dejo de ver, me deprimo. En el momento en que mi equipo pierde, paso 3 meses en cama. Eso es obsesión. Una O cosa es cuando, por fanatismo. ejemplo, eres fanático de los deportes, lo conozco, personas que son inclusive de posponer eventos como cumpleaños de los hijos o celebraciones muy importantes porque es un partido y no hay otra forma y ese día Sí. no se hace nada. Es algo complejo, pero yo siento que a veces puede llevarte como ese fanatismo a cierto nivel de obsesión porque hay gente que se molesta cuando le tocas un tema de gustos, pues, y que no hay manera, porque de hecho estaba como revisando que te vuelves irracional también. Sí, O sea, sí. como que tu realidad es lo que tú Claro. profesas. De hecho, Porque mira, hay como una devoción Sí, irracional es eso. hacia esa causa. Mm, De hecho, mira, Por la cual tú eres fanático. fanatismo implica una devoción extrema y no crítica hacia una causa. Uf, esta discusión va a estar buena para el final todavía. Hacia una causa, idea o figura, a menudo a expensas de la racionalidad y la tolerancia hacia diferentes perspectivas. Es decir, la clave básicamente es devoción extrema donde tú no criticas nada. O sea, es como una fe ciega en algo. sí. O sea, eso es fanatismo. Y nuevamente, yo sí creo que el fanatismo no controlado o el fanatismo cuando no es objetivo, sí, es una obsesión. No, y que actualmente creo que estamos viviendo uno de los momentos donde más aumento de fanatismo hay. Encontré una estadística que me pareció súper interesante del FBI, sacada así de la página, dice que la tasa de crímenes motivados por el odio y el fanatismo ha aumentado en los últimos años, con un notable incremento del 6.7% en los crímenes de odio, que eso fue desde el 2022. O sea, han vivido un aumento específicamente por fanatismo. O sea, por creencias tan arraigadas que, bueno, yo soy capaz inclusive de cometer un Sí, lo que delito. pasa es que el fanatismo, y a lo mejor él va a tener que editar y borrar esta palabra, el fanatismo está muy arraigado al terrorismo. O sea, normalmente los fanáticos terminan Ok. cometiendo actos vandálicos y de terrorismo. También hay una estadística del 2021 que dice, según la base de datos de terrorismo global de Star Center, los grupos extremistas fueron responsables de más de 12.000 actos como estos, actos de estos. 12.000. O sea, y también hay otra estadística que habla acerca de la parte de la obsesión, que más del 1% de la población mundial, más del 1%, o sea, entre el 1 y el 3%, y es una estadística muy grande. Cuando tú hablas de la población mundial, estamos hablando de que un 1% son miles. Entonces, dice que está sufriendo episodios o tiene episodios de obsesivos. Obsesivo. Y que viéndolo hoy en día, cuando de hecho últimas noticias sean artistas, porque también los hemos visto en conciertos, como fanáticos logran inclusive en estampidas por ver a un artista atentar contra la integridad física de alguien, o en un partido que son los más normales de fútbol o de béisbol. Y yo me he puesto a ver en esa situación y a mí me cuesta llegar a ser como un fanático. De hecho, a mí me cuesta como afiliarme. Me gusta un equipo de béisbol, me gusta un equipo de fútbol, pero de ahí a yo desvivirme por ese equipo. O sea, me cuesta, pero a veces yo veo personas... Pero tú eres fan de algo. O sea, hay algo que tú consideres, soy fanático de esto. O sea, O sí. sea, al principio ya identificaste en qué eres obsesivo. Ajá. Eso sí lo tienes claro. Sí, sí. Tú también. Yo no. La segunda, fanático. ¿De Tú qué eres, eres fanático? tú eres obsesivo en no reconocer tus obsesiones. Eso lo vamos a dar para otro episodio. ¿De qué eres fanático? ¿De qué eres fan? O sea, por ejemplo, del anime, me gusta. Eres burro de fan de la... Del anime, sí, pues se puede. Pero todavía no me siento como un fanático, porque sé que los fanáticos del anime ven, o sea, no sé, ven manga, van a convenciones. O sea, tienen como un plus que yo todavía no llego. O sea, inclusive llegan a comportamientos, o sea, toda su cultura, porque tú te apropias de esa identidad. Pero fíjate que la única diferencia entre el fanatismo y la obsesión es que la emoción derivada, una es destructiva y la otra es constructiva. O sea, cuando tú eres fan de algo, bueno, insisto, dentro de la línea de lo sano De lo racional. y de lo racional, una persona fanática del fútbol ve el deporte y la emoción que le genera, independientemente del resultado, es positivo. Es positivo. El obsesionado por el fútbol, tú pones el fútbol por un ejemplo, esto aplica para todo. Sí.
Si las cosas no salen, o inclusive, yo conozco personas Pues, yo también. que el resultado se da a favor, pero el proceso es un sufrimiento. O sea, es un sufrimiento y tú ves el desgaste realmente emocional de la persona por la obsesión de lo que está viviendo. Llámele fútbol, llámele comida, llámele lo que tú quieras. Entonces yo creo que la gran diferencia entre el fanatismo y la obsesión tiene que ver con la emoción que genera mientras vive la experiencia social. Porque creo, para llegar al tercero, que ambas son motivadas por pasión. O sea, yo creo que la persona que te perseguía, o sea, Estaba apasionado por esta hermosura, ¿no? no quería caer No, en no, el... él Traté quería de que se evitar. lo dieran, él quería que se lo dieran. Traté de evitarlo, pero no pude. Pero yo creo que porque al final la pasión, sí, yo creo que la pasión dentro de lo que estamos debatiendo es lo más sano. O sea, porque la pasión, o sea, tú traduces la pasión como esa, no sé, es como tú canalizas toda tu energía y todas las ganas de hacer algo hacia algo que te motiva. O sea, es la canalización de emociones positivas hacia lo que te motiva para que eso se lleve a cabo. Yo creo que la pasión siempre es buena. Y por eso yo empezaba con la reflexión, y esto nuevamente puede aplicar para cualquier cosa en la vida de uno. Obviamente siempre nosotros en este podcast hemos hablado de, o sea, todo, tú lo decimos al principio, nosotros nos movemos en entornos diferentes, tenemos trabajos diferentes, pero hay cosas que nos apasionan, que tenemos en común. Esa pasión, de hecho por eso estamos sentados en esta mesa, esa pasión nos alinea a nosotros en sumar esfuerzos para algo. Ahora, ¿en qué momento la pasión se te vuelve obsesiva? O la pasión se te vuelve, o sea, te ayuda a ser un fanático de algo. Ser fanático es bueno, porque ustedes están leyendo un poco de estadísticas asociadas así. Al Obviamente fanatismo. lo van a Lo que pitear. pasa es que Pero el fanatismo, la mayoría de los actos de guerra, de violencia, se han hecho en nombre de las religiones. O sea, y eso es la crítica social que siempre dice, y por eso siempre la gente llega a la conclusión, no es que el fanatismo es malo. El fanatismo es malo. Esa es la gran pregunta. Yo O sea, no voy a decir nada en contra de la iglesia. No, no. No, pero ahora Que mudamos. hable, que Ahora hable, mudamos. que Ahora hable, mudamos. que hable Alejandro. Ahora mudamos. Ahora es religión. sí, no, pero yo creo que es como todo el tema. Normalmente el fanatismo se acredita o el fanatismo religioso, el fanatismo político y el fanatismo artístico, que nadie lo ve, pero que tiene una gama de lo que estamos hablando. El problema está, como tú decías, que todo inicia en la pasión por algo, o sea, un gusto, algo que me gusta, que me apasiona, pero cuando, no sé, esto es algo personal, cuando tú no mides si la pasión que tú tienes te lleva a resultados positivos o acorde a tus valores, te puede llevar a esos extremos que es el fanatismo, porque no es lo mismo un fan que adora a alguien, pero no es un fanático que va a condicionar su identidad por esa persona o por ese equipo, porque yo siento que una persona que, por ejemplo, le cambie su día o un equipo de fútbol, lo puedo aceptar si es en ese momento, pero que todo tu día vaya a ser triste por esa situación, que conozco personas así, es delicado, porque no creo que esté bien que tu estado de ánimo esté como en una pasión tan frágil. Claro. Eh, Y que acuérdate que el fanatismo siempre te va a cegar. O sea, el fanatismo ciega a ¿Y las está mal? personas. Sí, Sí está mal. sí está mal. Te voy a poner un ejemplo ahorita. El fanatismo ciega a las personas y las conduce a lo irracional, a actuar irracionalmente. Bueno, exacto, de hecho- No mides ni pesas nada de lo que hecho, estás no eres viendo. crítico, no eres crítico. No es crítico. Y para ellos, verde es verde y vamos hacia allá porque somos fans, Ajá. somos fanáticos y es verde y es así. Y tenemos casos en cuestiones de religión que han llegado a catástrofe. ¿Por qué? Por ser ciegos, por no frenarse un momento y ver desde otro ángulo, desde otra perspectiva y decir, está bien esto que se me está exigiendo o se me está pidiendo, por el mismo fanatismo. Te ciega y no te deja ver otros criterios ni otros puntos de vista. Por lo menos tenemos un caso, en el año 1978, Jim Jones, un líder de una secta religiosa, de un culto religioso llamado el Templo del Pueblo, este hombre convenció a sus seguidores para que cometieran suicidio colectivo. Y fue un evento muy conocido, fue lo que llaman la masacre de, aquí lo puse, de Johnstown, donde
cantidad de personas murieron, se suicidaron toditas. Entonces tú ves que ese fanatismo que ellos tenían por esa persona, por ese líder religioso, que se le ocurrió la idea de que todos hicieran un acto masivo, terminó fatal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese fanatismo que estamos teniendo y hasta dónde podemos llegar. O sea, tiene que llegar a un punto donde tienes que frenarte y ver, épale, esto de verdad me sirve. Por lo menos hay un chico por allí que come carne cruda, que impulsa a los chamos a comer carne cruda. Y los chamos ciegamente están en su fanatismo, corren detrás de él. Y yo los veo, ayer estuve viendo un video, cómo corrían desesperadamente, gritando. Y yo decía, bueno, esto es una conducta normal. No, no es normal. Porque dentro de lo racional, tú deberías frenarte y decir, ok, ¿por qué tengo que estar corriendo primero detrás de una persona que tiene a lo mejor hasta más errores que yo mismo? Y que la verdad que él está tratando de establecerse no es una verdad en sí misma. O sea, no somos animales para estar comiendo carne cruda ni poderme sostener comiendo carne cruda. Entonces, es allí donde el fanatismo, esa pequeña línea que es tan delgada, la cruzamos y decimos, ya me volví loco, o sea, me fui a lo irracional. Pero ¿en qué punto? Porque, por ejemplo, esta persona a la que hablas es una persona que, desde su punto de vista, es una persona que ha estudiado, es una persona que ha preparado, que ha investigado. Hay otras personas que dicen, no, pero yo tengo más información que tú, otros dicen que y se vuelve todo un debate de opiniones y de verdades que, bueno, cada quien decide su propia verdad. Sí, así es. Pero ¿en qué punto? O sea, porque tú acabas de decir, cuando yo leo el tema de la pasión, o del fanatismo específicamente, del que estamos hablando, la característica principal es el no cuestionamiento. Tú no cuestionas. No cuestionas nada. Por decisión propia. Y le agrego una capa más. La Ajá. terquedad en defender su propia verdad. Ok, Esa terquedad entonces me gusta más. La necedad. Exacto. La necedad del corazón humano. Ok, Boom. me la están complicando más. Porque, ¿cómo entonces nosotros, que jamás cuestionaría, y hemos averiguado, yo tengo 44 años, bueno, 44 años no, por lo menos 20 años, leyendo, investigando, averiguando, particularmente en este momento de mi vida estoy en un momento donde estoy indagando mucho porque quiero conocer más de la parte espiritual. Pero ¿cómo llegas a un punto donde ya tú no... Porque lo hemos hablado aquí en este podcast. O sea, llega un momento donde la fe, porque llega un punto donde tú dices, bueno, de aquí en adelante ya más nada es demostrable. Es un tema de que yo creo y punto. Yo no cuestiono nada. No cuestiono. Okay. Ese nivel de no cuestionar es el que nosotros estamos llamando fanatismo. Okay. ¿Viste? Nosotros mismos nos estamos metiendo en este... Sí. Pero es real. O sea, si vamos a ser coherentes con la discusión, es real. O sea, llega un momento, si la descripción que estamos leyendo estamos de acuerdo con esa, que fanatismo tiene que ver con llegar a un punto donde algo te motiva tanto que pierdes la racionalidad de cuestionar. Pero yo creo que ahí es diferente, Juan, porque Ajá, vale. en el punto que yo Es lo diferente veo... porque se trata de él. No, Porque esa es mi verdad. esa es mi verdad. No, lo que quiero decir es que yo creo que el fanatismo está más asociado también a una respuesta conductual ante algo. O sea, porque si tú llegas a, por ejemplo, a tener fe, pero tú esa fe no me la impones a mí ni te molestas porque yo no creo lo que tú me estás diciendo, y tú respondes de una manera agradable y me dejas con mi libertad, tú no eres fanático. Porque recuerda que sí puedes ser fanático de lo que crees, pero no llegas al fanatismo, que es un ismo, ¿sabes? Es algo que ya tú estás dispuesto a defender, inclusive, aunque no tengas la razón, yo estoy dispuesto a llegar a los golpes o a la ofensa con Julián porque yo tengo que defenderlo. Entonces, si no llegas a ese punto, yo creo que tú no caes en los terrenos del fanatismo. Tú caes en el terreno de que tú conoces tu verdad, pero yo también soy una persona respetuosa y te doy la libertad de que tú me creas o no. Entonces, son dos puntos diferentes. ¿Qué es lo bueno de la pasión? La pasión para mí, cuando es bien tratada, que no cae en el fanatismo, es algo que tú no necesitas explicarle a alguien. Tú dices, esa persona es apasionada, me gusta cómo trabaja, pero no es que esa persona te está constantemente diciendo algo como que tú no trabajas como yo, tú no haces como yo, ¿sabes? No cae en ese terreno, sino que simplemente tú dices, wow, esta persona es un ejemplo por lo que representa. Entonces yo creo que son cosas que podemos diferenciar, más que todo es a la reacción de lo que tú puedes llamar un fanatismo, que es una connotación negativa y que hace mucho daño, porque el defender algo como tu propia verdad hasta tal punto, pero ya desde un punto ofensivo, ya es un terreno Claro, que... pero en ese momento
ya caíste en la obsesión. Exacto. O sea, cuando tú pierdes la racionalidad, que tiene que ver con insultar, con imponer, con no respetar límites, etcétera, etcétera, ya ahí eres obsesivo, porque ya ahí es dañino. Exacto. Y retomando lo que hemos venido hablando, ya ahí es dañino para ti y es dañino para tu entorno. Entonces ya ahí es obsesión, ya ahí no es fanatismo. Ujú. O sea, porque en verdad la pregunta que yo quiero resolver en mi cabeza, que no la he resuelto, y ni siquiera era la intención de esta discusión, y lo decía al principio, o sea, te pregunto, ¿tú eres fanático de Dios? Yo soy fanático de Dios. Yo soy, y busqué la palabra, la pensé, porque dije, me la va a lanzar. Y dije, yo lo definiría más como seguidor de Dios, más que fanático de Dios. Okay. El fanático siempre va a terminar siendo obsesivo e irracional. Y O sea, no hay buenos fans. No, es que mira, el fanatismo, como dice Julián, es un término que se refiere No a lo una sé. yo me quedé devoción. No se perdón. puede ser fan sin ser sano. No se puede ser fan sano, pero no puedes caer, no Exactamente. puede ser, lo que no puedes caer es en el fanatismo, que es una práctica excesiva del fan. Exactamente. O sea, yo soy fan de Dios. Sí. Más el fanatismo es lo que está mal. El fanatismo, porque de hecho el término fanatismo se refiere a una devoción excesiva e irracional. Excesivo. Entonces, si tú eres irracional con Dios, ¿de qué te vale entonces? O sea, ¿cómo puedes transmitir la idea de Dios Ah. desde la irracionalidad? Fíjate que Benjamin Franklin, él dio una descripción. Bestia. Benjamin Franklin dio, se las voy a leer en español porque en inglés no lo van a entender. Dice, no hay mayor fanático que aquel que no puede cambiar de opinión y no quiere escuchar la razón. O sea, cuando caes en el fanatismo, no tienes la capacidad de ver otras perspectivas, de cambiar de opinión y tampoco tienes la capacidad, porque parece que se neutralizara la capacidad de razonar con respecto a algo. Y eso es cuando estás en el término de fanatismo, como tú lo estás explicando. Cuando somos fan, por ejemplo, yo puedo ser fan de repente de un cantante. Un fan enamorado. Soy fan, como mi esposa es la fan enamorada mía. Así. Entonces, Con todos tus talks. con todo y mi top, no, sí, yo digo que mi esposa me ama demasiado. O sea, de verdad, y si hay algo por lo cual yo le doy gracias a Dios, es por el amor de mi esposa, porque amarme a mí no es fácil. O sea, no es fácil y de verdad que yo todos los días, Señor, gracias. Pongan Dios, ahí por en el los amor comentarios de mi esposa. corazoncito por la esposa de Julián, que de paso es nuestra Así que productora y todos la los que queremos. aman a su esposa, corazón aquí abajo, por favor. No es fácil, en verdad no es fácil. Yo lo sé. Yo lo sé. No, pero es muy real. De hecho, en los proverbios, yo creo que el necio sería como el equivalente al fanatismo, ¿verdad? O sea, cuando tú no logras como tampoco entender un poquito el término de la contraste entre el necio y el sabio, ¿sabes? Cuando el sabio como que sabe que yo lo llevo como a la creencia, sé lo que creo, pero al mismo tiempo sé compartirlo. No llego al fanatismo, que el necio es como que esta es mi verdad, esto es lo que yo lo creo, entonces yo no necesito que tú me des un consejo, yo no necesito que tú me ayudes, yo no necesito que esto es mi verdad y te la impongo. Pero esos son contrastes que inclusive la Biblia, que es un manual que no es un manual, es un estilo de vida que está allí planteado, es muy, muy claro con eso. O sea, yo nunca he visto a Dios como con un fanatismo, porque si no le quita como espacio a relacionarme con Él, a conocerlo, porque si no como que entro en un sesgo de que yo necesito ser como una persona o como una cultura para yo poderlo conocer. Cuando Dios se ha mostrado abiertamente de su forma y dice, bueno, si me quieres conocer, pues sígueme, pues está la invitación, no es como que estás obligado a... Y desde el principio, Dios le dio libertad, o sea, al hombre de poder elegir lo que desea. Y en esas elecciones, buenas y malas, es donde se encuentra el amor de Dios. Porque amor obligado no funciona, o sea, es una decisión. Entonces yo creo que lo bonito entre contrastar esto es que no se trata de, uno, de obsesionarnos con una idea, no se trata de tampoco caer en un fanatismo, sino que esa pasión te lleve realmente al amor que simboliza Dios y que esa pasión esté, yo siempre lo he dicho acá, como en un lugar correcto. Si tú prendes una vela, tú sabes que ella te va a dar luz, pero hay otras cosas que no va a durar el tiempo que dura una vela, porque es una llama que es muy efímera. Entonces, e inclusive la vela en algún momento se va a acabar, pero el amor de Dios es un lugar donde tú pones tu pasión, inclusive es algo abstracto a veces de ver, pero no está condicionado por un estado de ánimo, porque el estado de ánimo de Dios es un estado eterno,
es algo, un conocimiento más profundo y es difícil de verlo. Entonces, si tú pones tu pasión en el conocimiento de Dios y en lo que Él opina de ti, sabe de ti y puedes hacer, yo creo que las cosas cambian. Porque tú tratas de ya modelarte, ya no un típico fan obsesivo, sino una persona que está conociendo y que se relaciona con alguien que no te va a llevar por un camino donde al final te vas a arrepentir porque estás destruyendo tu hogar o estás destruyendo tu trabajo o estás inclusive haciendo cosas por tratar de llevar un Dios impositivo, sino que estás caminando con alguien que te trae un éxito primero a ti interno, personal y que se refleja, que tú no necesitas como decirlo. Es mi opinión, pues. Sí. A ver, yo creo que esta discusión es sana porque en estos días estaba en una reunión de trabajo y de esas reuniones que se tornan súper tensas, sobre todo cuando el cliente está involucrado. Entonces el equipo y cliente. Y la discusión venía como subiendo de nivel y subiendo de nivel y ya llegando a un nivel donde todo el mundo estaba apasionado por defender su punto de vista y la reunión estaba llegando ya a un lugar de irrespeto. Y el cliente estaba obsesionado No, por y llegar a su si punto. supieras que el cliente tomó la palabra en la reunión y dijo una frase muy, pero crack en ese momento, donde él decía, si no nos hemos dado cuenta hace 5 minutos, todos perdimos la razón. Porque en el momento en que subimos la voz, en el momento en que empezamos a respetarnos, ya el objetivo de esta reunión no se va a lograr. Ya todos perdimos en ese momento. Y yo creo que eso aplica, Ale, por lo que tú estás comentando, cuando algo nos apasiona. O sea, en este caso venimos hablando lo voy a conectar con tu idea del amor de Dios. A mí el amor de Dios me apasiona. Y es algo que yo quisiera compartir con todo el mundo. Pero muchas veces en la misma pasión uno se pierde Sí. y te vas a tratar de imponer a otras personas. Y por eso siempre decimos en este podcast que nosotros lo que tratamos de hacer es poner un punto de vista sobre la mesa e invitar a las personas a que en su momento, cuando quieran, experimentar por su propia decisión. ¿No? Yo creo que no desde lo impositivo, porque aún la pasión, fíjate que de las tres de las que hemos hablado, la obsesión, el fanatismo y la pasión, yo considero la más sana de todas la pasión, pero aún la pasión te puede llevar a terrenos donde las emociones no las puedes controlar. La pasión te da el equilibrio. Te da el equilibrio porque como ese ejemplo que tú estás usando, sale de la razón, entras en la obsesión Sí. y la obsesión te lleva a dominar. Siempre la obsesión te va a querer llevar a dominar lo que estás, en lo que estás, lo que estás llevando, estás manejando, estás haciendo. En cambio, la pasión te va a dar ese equilibrio para que tú puedas hacer las cosas y si las vas a hacer, hazla bien desde tu punto de vista mental, emocional, espiritual, hazlo bien, hazlo con equilibrio. No, y que tenemos que identificar bien dónde está esa pasión o qué ingrediente tiene esa pasión. Por ejemplo, si ponemos un carro, ¿verdad? Necesita gasolina para moverse. Si le echas agua se daña el motor. O si le echas algo diferente con lo que trabaja el carro, o sea, va a llegar hasta un punto, pero se va a dañar. Entonces lo mismo pasa con nuestra vida y nuestra pasión. O sea, ¿con qué estamos alimentando nuestra pasión? ¿Qué le estamos dando a nuestra pasión? ¿Fanatismo? ¿O le estamos dando obsesión? ¿O le estamos dando realmente algo, la gasolina necesaria para cumplir el propósito y la meta que Dios diseñó para tu vida? Porque de nada vale avanzar un carro creyendo que le estás poniendo pasión y lo que le estás poniendo es egoísmo, simplemente la obsesión tuya por tener la razón, o tu propia verdad, o tu propia ganas de sacar las cosas a tu manera. Entonces son caminos que en mi caso yo he tomado en algunos momentos, en algunos trayectos, y el carro termina dañándose. O sea, tu vida termina dándole un stop. Pero es ahí donde el amor de Dios es tan inmenso y tan increíble que viene con ese galón de gasolina y me dice, esto es lo que tú necesitas. O sea, este es el amor capaz de cambiar tu vida y hacer que esto llegue al propósito que yo he diseñado para ti, que está por encima de la obsesión, está por encima inclusive del fanatismo y se resume entre una combinación de amor con pasión. Creo que esa es el ingrediente o la combinación perfecta para poder inclusive ir en este mundo lleno de tantas obsesiones, de tanto fanatismo irreal y llegar a algo genuino, saludable y que te permita avanzar. Sí. Yo creo que si hay alguien que puede enseñarnos acerca de la pasión, como creyentes, es Jesús mismo. Bueno, O sea, si
Jesús llegó a este mundo con una tarea bien clara, con un propósito bien definido, y era hacer la voluntad de su Padre. Y él se apasionaba por hacer la voluntad del Padre, al punto tal de que aún esa voluntad no era nada agradable para cualquier persona. Pero la pasión que él tenía, y nunca la cuestionó. Y esa pasión que él tenía era tan profunda y tan grande que la llevó hasta el punto donde la ejecutó por completo. Porque esa era su pasión. Su pasión era hacer la voluntad del Padre, era lo que lo movía a él. Sí. Yo creería que podemos poner un ejercicio. Pero lo conecto mucho con lo que tú acabas de decir, Ale. Ok. Y creo que esa es la... Porque o sea, fíjate que en ese concepto entra todo. O sea, era pasión. O sea, había un tema de no cuestionarlo. Y por lo que hemos leído, eso es fanatismo. Él jamás cuestionó la voluntad del Padre. Pero la clave de todo era porque la base era el amor hacia nosotros. Sí, es verdad. Entonces el amor, o sea, tú puedes tener lo que tú quieras, tú puedes ser fanático, obsesivo, pero si el amor es la base... Sí. No, y que tú sabes que no puedes atropellar con tu pasión, porque el amor debería No, es que no te lo limitar- permite. No te lo permite, No te lo permite. exacto. Así es. Exactamente. De por sí, el apóstol Juan, en una de sus cartas, hay un verso allí que voy a parafrasear una parte que dice que Jesús, que de tal manera, el amor de él fue tan grande, que lo describe, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, lo entregó. Y hasta ahí lo voy a parafrasear para no continuar con ese verso, pero fíjate, y este Hijo que fue entregado también con pasión, llevó hasta esa expresión de amor al máximo. O sea, lo expresó de tal manera que lo entregó todo por nosotros. Sí, no, y que el amor también me acordaste de 1 Corintios 13. O sea, el amor, todas las características que tiene el amor. Entonces tú cuando pones todas esas características que envuelve al amor y lo mezclas con la pasión, yo creo que cualquier cosa que tú hagas en tu vida donde tienes pasión y lo mezclas con amor, va a ser diferente. O sea, va a ser algo vistoso y va a ser algo que va a poder ayudar a las personas. Y quería como ponerle al reto que todos tenemos obsesiones, todos nos volvemos fanáticos de cosas que capaz podamos, algunas que puedan comentar ahí en los comentarios y que podamos medirnos un poquito en qué, o sea, qué podemos cambiar en esas cosas. Yo me estoy pensando como una lista en qué elementos de mi vida soy muy obsesivo, que necesito bajarle 2, en qué elementos de mi vida soy que entro en el fanatismo y en qué momento, ¿sabes? Estoy apasionado por eso, pero necesito como darle un poquito de amor a eso, Sí, ¿no? a lo que hago. Y que a veces la obsesión, tenemos obsesiones que no vemos. Muchos de nosotros podemos ser obsesionados por el trabajo excesivo, por alcanzar nuestras metas, por adquirir riquezas. Podemos ser obsesivos aún en ser padres perfectos y hacer tanto daño a nuestra familia, a nuestros hijos, en buscar esa perfección. No podíamos terminar el para episodio. alcanzar ese Yo decía, punto. pues estaba pensando, yo estoy buscando una obsesión mía. Y eso, que cuando no son sanas, ¿sabes? No te la quería decir directamente, entonces lo usé de esta manera. No aprendió nada de la iglesia la tóxica. sobreprotección de mi chamo. Eso es una obsesión. Claro. Tenemos obsesiones y no solamente en eso, en querer que nuestros hijos Es una obsesión. actúen de una forma correcta y perfecta delante de la humanidad y de las personas. Y colocamos en ellos tanta carga y exigencias No, y que que eso no los afecta dejamos ni mucho. siquiera hacer. Sí. Y entonces son obsesiones. Somos obsesionados aún, lo que estamos en la fe. Muchos se vuelven obsesionados por la iglesia, obsesionados por Pero estar dijiste que no iba a hablar sirviendo más de la iglesia. dentro de una iglesia, y la obsesión es tan grande que se olvidan de su familia, de sus hijos, de los que realmente tienen que estar amando y dedicándole tiempo, porque su obsesión, porque ellos creen que Dios les está exigiendo más y ellos tienen que entregarse más cuando Dios a ti no te está exigiendo nada. Dios quiere que simplemente vivas para la honra de Él y que lo hagas bien. Entonces somos nosotros los que nos ponemos esas cargas encima y nos volvemos obsesionados por estas cosas. Entonces nos olvidamos de la base que me encanta como estamos terminando, que la base de todo esto es el amor. O sea, si tú estás haciendo algo y tú no te frenas ahora mismo y examinas si la base de lo que tú estás haciendo no es el amor, entonces tú puedes estar cayendo en fanatismo o en obsesión. Tal cual. Bueno, Pero yo necesito... Bueno, eso lo hacemos después. Pues yo dije, vamos a llegar a 3 y no llegamos a 3. Talks míos. pero eso lo dejamos para otro episodio. No llegamos a 3, pero él no se acaba de dar cuenta que acaba de cometer uno de sus toques. ¿Cuál es? ¿Qué?
¿Cuál fue? Que tienes que cumplir los checklists siempre. Siempre. Y entonces, eso es un toque, lo acabas de cumplir tú solito. Llévatelo. ¿Verdad? Mira, dice ahí, cree y transforma. Y miren, y recuerden ir a la página cree y transforma /podcast incómodo y allí pueden dejarnos un temazo, como dice Julián. Listo, bueno. Chao, chao.